Cristo ha resucitado. Estamos aquí de nuevo juntos para compartir un nuevo paso en el camino del curso Dialogar es Amor. Y es muy importante por dialogar bien, conocer las diversidades que son un llamado a la unidad, sobre todo las diversidades que se dan entre las mujeres y los hombres. Vamos a entrar en este muy bonito argumento que nos ayudará. Sabemos que están etapas de maturación de la persona. Nosotros crecemos como hombres y mujeres. Somos hombres, somos ya hombres o mujeres, pero cada día nos volvemos más hombres y más mujeres con el desarrollo de nuestra vida. En cada etapa de la vida se destacan diversidades, diferencias que son riquezas para el otro. La diversidad, repito, es un llamado a la unidad con el otro. En esto podemos ver como modelo a la Trinidad que tenemos en nuestro único Dios. Las diversidades de las personas son una armonía, son una unidad. Para bien amar, sobre todo, se debe reconocer, promover, mejorar la diversidad del otro y también valorar el masculino y el femenino que está presente en la otra persona. Además, no debemos jamás caer en estereotipos de desprecio, o sea, hablar mal del sexo diferente del nuestro. ¿Cuáles son las diferencias que impregnan a toda la persona? Podemos dividirla en tres dimensiones. La dimensión física, diferencias que son cerca el físico, cerca lo psicoafectivo y cerca la dimensión espiritual. Las diferencias físicas son los rasgos que podemos ver diferentes en el hombre y en la mujer. Es algo de fisiológico. Lo psicoafectivo se refiere a la diversidad psicológica, que es una diversidad radical entre hombres y mujeres, porque cada persona tiene esta diferencia que se refiere al masculino y al femenino. Claramente esta diferencia puede ser muy marcada o no muy marcada, porque cada persona tiene en sí misma un poquito de el sexo opuesto y viceversa. Así que, por ejemplo, hay mujeres que son más viriles que los hombres y viceversa. Por lo que se refiere a la dimensión espiritual, también en esta dimensión entre masculino y femenino están diferencias. En el Evangelio se nota esto. No es Pedro que besa los pies y lava los pies al Señor, es una mujer que también pone su perfume muy costoso en los pies del Señor. Y si vamos a ver, entre Pedro y sus actitudes y la Magdalena se ven muchísimas diferencias. Así que también en la relación con Dios estamos influenciados de alguna manera por nuestra sexualidad. ¿Cuáles son las causas de estas diferencias entre el masculino y el femenino? Son diversas y se refieren al hecho que la persona es el resultado de la interacción entre la natura, la cultura y las decisiones que un hombre o una mujer pueden tomar durante toda su vida. Vamos a ver el significado de cada una de estas
dimensiones que condicionan el ser masculino y el ser femenino. La natura. Esto es algo de genético. Las diferencias naturales dependen de nuestro programa biológico, genético. Nosotros cuando estamos ya en el grembo de nuestra madre venimos condicionados naturalmente de los hormones. Ya en la octava semana de la gestación el cerebro del bebé varón recibe una avalancha de testosterona, mientras es el estrógeno que llega a la niña. Así que estas diferencias hormonales producen en el niño una diferencia a nivel genital, significa que se especifica el sexo, la genitalidad, y también el cerebro viene impactado, repito, desde la octava semana. Imagínense pueden imaginar que estas diferencias son muy fuertes entre el masculino y el femenino. Y otro ejemplo es también el desarrollo muy diferente que llega a la persona cuando tiene desde 10 años a los 14, 15 años. Es muy diferente el desarrollo sexual de un hombre y de una mujer. También, por ejemplo, en la vida virginal, el hombre y la mujer viven diferencias que son naturales y que influencian su sí al Señor. La mujer con su menstruación cada mes vive el recuerdo que su cuerpo está llamado a la maternidad. Así que la Virgen debe cada mes decir ante la natura de su cuerpo un sí radical a escoger una fecundidad espiritual y no natural. Esto no ocurre por el varón. Están también diversidades de las curvas del placer sexual que un hombre o una mujer pueden tener. Por eso es importante conocerse. ¿Por qué? Porque si tú no conoces tu partner, tu cónyuge, mientras te une en intimidad con él, puede pensar solo a ti mismo y no al placer del otro. Es muy importante ser un regalo y buscar el cumplimiento del placer del otro, que puede ser más veloz o más lento del tuyo. Y por eso es importante, repito, aprender a conocer el otro en su diferencia y valorarla. Si no, la mujer puede ser que siendo más lenta en las reacciones sexuales y también en el placer sexual, puede ser desilusionada en referencia a su partner. Así que pongan atención, por ejemplo, también en esta diferencia, que es una diferencia natural de nuestra sensibilidad. El segundo aspecto es la cultura. Hablamos de los condicionamientos que recibimos en el nivel socioambiental y en el nivel de nuestra familia. ¿Por qué? Porque un niño o una niña vienen educados en maneras diferentes. Así que se debe considerar, por ejemplo, cuando estamos dialogando con una persona, creciendo en el amor con otra persona, debemos tener en consideración de dónde viene el otro, conocer su familia, su ambiente sociocultural. La tercera interacción muy fuerte que
que contribuye a la formación de una persona y de las diferencias que se encuentran en una persona es la orientación que se da libremente a la vida. La persona tiene un plan espiritual escrito en el corazón de Dios, tiene también un programa biológico, genético escrito en las primeras de sus células, pero estos programas se entregan a la familia, a la sociedad, al mundo y sobre todo, en última instancia, al sujeto que con sus actos puede orientar todo esto y su persona puede ser diferente en base a los actos que él quiere realizar. Vamos así, después de haber visto estas interacciones que forman las diferencias en una persona que llegan de la natura, de la cultura y de las decisiones de una persona, vamos a ver algunas diferencias más concretas entre el masculino y el femenino, así que podemos conocer en manera mejor a la persona que está en nuestro lado. Antes de todos, la primera diferencia es entre el ser y el hacer. La mujer está más concentrada en el ser y de allí ella es más focalizada en las relaciones que ella realiza. El hombre, en cambio, se realiza más haciendo las cosas y acumulando. Tiene un sentido más fuerte por lo que se refiere al haber, al tener. Él necesita construir algo de externo a sí mismo. El hombre construye, quiere dominar la materia, la realidad. Por ejemplo, el hombre se ocupa normalmente de construir una casa. El hombre la construye en sus muros, en sus puertas, en sus baños, pero la mujer es la que la llena de particulares, le da el alma, le da la belleza a la casa misma. El hombre normalmente está enfocado en el calcular, en la economía, y todo lo decide a partir de los hechos que están delante de él. La mujer, en cambio, está más atenta a dar significado a las cosas, es menos calculadora. La mujer, es capaz de dar vida, acoger, animar la realidad. Así que si el hombre está más concentrado en el hacer, la mujer está más concentrada en el ser. Otra diferencia es entre hombre y mujer, que el hombre está más enfocado en el razonamiento y la mujer es más intuitiva. ¿Qué significa? Que la inteligencia de la mujer es más intuitiva, muy atada a su sensibilidad de madre. El hombre le gusta más el razonamiento, distingue, separa, se enfoca, repito, en hechos, en principios. El hombre es más objetivo y por eso más intrusivo, independiente, autosuficiente. En contrario, la mujer es más habilidad por ejemplo, en las capacidades lingüísticas y expresivas. El hombre tiene una percepción de la realidad en el nivel matemático y de la geometría espacial, tiende a explorar los sistemas de las cosas, a descubrir. Repito, es más razonador, la mujer es más intuitiva, más sensible. ¿Cómo se puede
Otra diferencia que se puede ver entre el masculino y el femenino es que el masculino es más portado a la exterioridad y el femenino a la interioridad. La mujer está más inclinada al aspecto emocional, social, ético. Ella está asociada con esto, con la intimidad, la ternura, el misterio de la vida. En esto es un maravilloso ejemplo de la Virgen María, que dice la Escritura que se tomaba todas las cosas adentro, se reflexionaba en las cosas. Ella siempre está en contacto, la mujer, con su mundo íntimo. A menudo es una conciencia crítica por el hombre, prevalece en él la empatía, porque es madre simplemente. Parece en efecto que el autismo, que es la enfermedad que encierra a una persona dentro sí mismo, afecta más al masculino, solo al masculino, no a la mujer, porque la mujer le es fácil expresar su intimidad. En cambio, el hombre prefiere, repito, exteriorizar con su hacer. Es típico en el diálogo en la noche, cuando un hombre regresa a su casa, que la mujer le cuentas todos, le hace muchas preguntas, le dice todos los detalles del día, y el hombre contesta solo sí, no. Ella, la mujer, es más reconfortante, más solidaria, y esto es debido a su marcada sensibilidad. Percibe todo, repito, en el nivel de las relaciones, y acusa normalmente el compañero de frialdad y de insensibilidad, pero no es insensibilidad, es que es diferente. El hombre en la tarde ya ha hecho sus deberes y normalmente necesita de evadir, no de hablar, evadir en un espacio suyo, quiere divertirse, y para él hablar es un trabajo, tirar afuera las cosas es un trabajo. Esto no significa que no debe dialogar con su mujer, con su esposa, no significa que no debe aprender a compartir, pero también la mujer debe comprender el mundo masculino. Otra cosa que puedo decir, por ejemplo, es que los ataques de pánicos, que son algo de más emocionales, son más frecuentes en las mujeres. Cada uno de nosotros nace con un temperamento natural que se forja con la vida. No podemos hablar de temperamentos ahora, lo haremos en otra ocasión. Por ejemplo, si yo soy colérico, mi mujer no puede esperar que yo haga las cosas con tranquilidad. Desde este temperamento, de los diferentes temperamentos, se forja el carácter, fruto de la historia mía y de mis escogidas y decisiones. Así que el carácter depende sea del temperamento, sea de la mía historia. Cada uno de nosotros tiene una maleta sobre sus hombros con su propia historia, de alegrías, heridas, decepciones, experiencias, educación, cultura, etc. Debemos tratar de entender el otro, teniendo en cuenta toda esta maleta que cada uno de nosotros se tiene en su espalda. A menudo lo que hay en la maleta sale después de muchos años, y debemos saberlo y debemos enfrentarlo. Así, amigos, es muy importante que todas estas diferencias que hemos buscado de hablar, que son mucho más, solo he dado algunos ejemplos, todas estas diferencias entre el masculino y el femenino es un gran llamado a hacer unidad. Repito, lo que se debe hacer es valorizar
la diferencia del otro, reconocerla, descubrirla, amarla. Así que como una pequeña actividad que pueden hacer al final de este vídeo, prueben a buscar de contar su historia a su esposo o a su esposa. Prueben a describir algunos rasgos que encuentran en ustedes mismos y que vienen, por ejemplo, de su familia o del carácter, el temperamento de sus papás. Estoy seguro que contándose algo de ustedes como pareja, como familia, pueden crecer más y más. Gracias por su escucha. Perdónenme mi español, tal vez la palabra no sale bien, pero estoy seguro que ustedes con su empatía me reciben. Gracias por recibirme. Un abrazo a todos.